Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, hoy iniciamos la última entrega de lo que corresponde al módulo 7, primera parte. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que venimos preparándonos desde el principio de las entregas. Le llamamos a este tema la metamorfosis. Y le llamamos precisamente la metamorfosis porque metamorfosis quiere decir cambios, más allá de la forma. Porque en la metamorfosis, que se usa mucho para analizar los cambios en los organismos, especialmente en los insectos, se producen cambios externos y cambios internos profundos. Como en todas las entregas anteriores, les pido que utilicemos los dos hemisferios. El hemisferio superior, perdón, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo para razonar, pensar, analizar desde el punto de vista científico y el hemisferio derecho para hacer abstracciones, poder comprender lo que está más allá de la forma, pero que está de eso que nosotros hablamos, lo meta, lo que está más allá, lo que está más allá de la forma. Entonces, necesariamente tenemos que usar estos dos hemisferios. Vamos a tratar de compartir la pantalla para iniciar la clase. Gracias. Muy bien, acá estamos entonces en esta tarea de compartir la última entrega. Y gracias por todo. Acá tenemos entonces el título de nuestra última clase, la metamorfosis. El cambio se genera en lo profundo. Acá tienen, miren lo que dice Bruce Lipton, que es un científico muy famoso que trabaja sobre todos estos temas de lo que es la física cuántica, de la memoria celular, de lo que es la genética y lo que está más arriba de la genética. Entonces, que le llamamos epigenética, que ellos le llaman epigenética. Muy bien, miren, la mariposa, dice aquí está lo sorprendente. La oruga y la mariposa tienen exactamente el mismo ADN. Son el mismo organismo, pero están recibiendo y respondiendo a una señal de organización diferente. Exactamente el mismo ADN. Acá tienen la metamorfosis de un insecto, en este caso de una mariposa. Si vemos acá, podemos apreciar entonces
lo que es una larva que se origina en un huevo, que no se muestra acá, una larva, un gusano, que tiene muchas patitas, que come mucho para poder crecer, tiene varios estadios, esta de larva u oruga, pero esta oruga en un determinado momento, en un determinado tiempo, en una determinada línea del tiempo, pasa a otro estado que es muy interesante de analizar. Ese estado es lo que le llamamos pupa, es un estado de quietud o crisálida. Acá es donde se produce y genera el gran cambio que se viene gestando dentro de esta oruga. Entonces acá, en este estado de inmovilidad de una mariposa, se destruyen todos los tejidos de la oruga y se vuelve a construir un organismo que llamamos mariposa. Entonces, en esta larva ocurre lo que llamamos la histólisis, la destrucción de todos los tejidos, la lisis de todos los tejidos, y también se produce otro fenómeno que se llama histogénesis, la formación de nuevos tejidos. ¿Quién está comandando esto, esta transformación? Por supuesto que hay un proceso hormonal que produce esto como consecuencia, estos cambios, pero detrás de esos procesos, ¿quién produce esto? Entonces, desde acá, entonces se genera una nueva forma, una mariposa, que tiene la misma estructura genética que un gusano, pero ya es mariposa, libre. Muy bien. Así, el verdadero cambio en el ser humano no está en la forma, desde ya, sino que está en su interior. Fíjense en este gráfico que es de una concepción taoísta, del taoísmo. Entre ellos, el creador del taoísmo es Lao Tse, que recomiendo que lean el libro El Tao. Entonces, fíjense los antiguos cómo graficaban este vacío infinito que hablábamos en las primeras clases, este vacío que está antes de la creación del universo, este vacío que es la nada, según los científicos, que es el estado punto cero o el campo de Dios. Acá no se puede, la ciencia no puede explicar esto. Muy bien, este es el círculo vacío que simboliza el Huxi de los chinos, el estado de apertura puro, estado infinito, es el espacio infinito, la infinitud. Dice, según la cosmogonía taoísta, antes de la creación del universo manifestado existía un estado de vacío total. En ese estado primordial nada se movía. El concepto relativo del tiempo no tenía aplicación en este estado primordial, ya que no había nada con que comprobar. Todo era un vacío. No había nada con qué compararlo. Todo era un vacío. Los antiguos taoístas le dieron el nombre de Huxi. Hu significa ausencia, negación, nada, que coincide con lo que dicen los científicos. No hay nada. No se puede medir. No tenemos instrumentos
para medir, ni nuestros sentidos pueden hacerlo, sino tal vez nuestro hemisferio derecho a través de una gran abstracción y nuestro corazón. La sílaba shi, si bien se pronuncia en español de la misma manera que la palabra que designa a la fuerza vital, tiene en chino un significado totalmente diferente. Esta sílaba significa lo más alto, lo absoluto, por lo que Hushi significa la nada absoluto. Pero allí hablamos de que está el todo. De allí salió el universo. Muy bien, todo esto que antecede a esta clase la hablamos para ir preparando precisamente el contenido de nuestra clase, de la clase de hoy. Muy bien, cuando se produce ese Big Bang individual del que hablábamos en las clases anteriores y nace una vida, en este caso un niño, como lo vemos, precioso, hermoso, con una inocencia absoluta y total, al nacer ese niño, fíjense, según los científicos, psicólogos, Joe Dispenza, que ya di la bibliografía, la mente de este pequeño ser recién nacido vive todo el tiempo en el reino del subconsciente, o sea que todo está en el subconsciente, pero su memoria está en blanco, no hay nada. ¿Qué quiere decir? Que ese pequeño organismo, ese pequeño ser, es todo luz. Acá no hay programas, no hay programaciones, no hay traumas, está limpio. Todo es luz dentro de ese subconsciente, como una pizarra en blanco. A medida que pasa el tiempo, entonces, comienza ese niño a través de los sentidos, porque abre y pone en juego a partir del nacimiento todos sus sentidos. Todos sus sentidos se conectan con su entorno. De tal manera que a través de los sentidos, la mente que no tiene ojos, que ya vimos, la mente que no tiene oído, que no tiene gusto, que no tiene tacto, no tiene olfato, esa mente comienza a percibir el mundo de la tercera dimensión, de la manifestación, a través de esos sentidos, y ese niño comienza a percibir esos estímulos que llegan a su interior y se alojan en el subconsciente. Dijimos ya en las primeras clases que esos estímulos se alojaban, entraban a través de los sentidos y el cuerpo sentía sensaciones frente a ese estímulo y esas sensaciones eran, por un lado, de avidez o sensaciones de aversión. Las de avidez hacía que si le gustaba lo que estaba viendo como estímulo, esas sensaciones dentro del cuerpo producían avidez, porque si le gustaba quería más, deseaba más, y si no le gustaba ese estímulo, producía una sensación de aversión, o sea, de rechazo, de insatisfacción. Y todo esto se iba alojando en el interior del cuerpo y en el subconsciente de la mente. Y entonces podemos ver identificaciones y asociaciones positivas y negativas, positivas y negativas. Y también hábitos, conductas, y desde ya también lo que hablamos siempre, todas las programaciones que vamos poniendo en nuestros hijos o en la sociedad o en las mentes de las personas. El sistema de creencias.
Muy bien, acá dice, entonces, con el tiempo empezamos a aprender al asociar por medio de los sentidos distintas interacciones entre nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. Muy bien. Todo esto es de Joe Dispenza. A medida que crece un ser entre los 6 y los 7 años de edad, se empieza a formar la mente analítica. Actúa como una barrera para separar la mente consciente de la mente subconsciente y normalmente acaba de desarrollarse entre los 7 y los 12 años. Entonces, al nacer tiene todo mente subconsciente limpia que se va llenando de cosas en su interior. Y luego se forma la mente consciente, la que analice, la mente analítica, la que puede discernir. Muy bien. Fíjense que ahora vamos a ver algo muy interesante, que es la visión de Ho'oponopono, pero que la tomo acá, no porque sea Ho'oponopono, sino porque es más fácil de comprender qué es lo que pasa y los procesos que ocurren dentro de nosotros. Los que deseen después pueden avanzar en esto o no, pero lo tomo como ejemplo de cómo, digamos, poder visualizar más concretamente para aquellos, especialmente no somos psicólogos y no nos dedicamos a estudiar ni la psicología del ser humano, ni hemos profundizado bastante en este tema. Entonces tomo esto a modo de ejemplo porque es más práctico. Vamos a mostrar el gráfico primero y después volvemos. Fíjense, entonces, ¿qué dice Ho'oponopono? Dice que hay una mente consciente, que es esta, y una mente subconsciente, que es esta, y le dan un nombre, Wane, Uni, Pili. Entonces, mente consciente, mente subconsciente. Lo mismo, vuelvo a las anteriores, acá, fíjense, mente consciente, mente subconsciente. Muy bien. Esa mente también tiene como varios bloques, varios espacios. También está conectada a una mente supraconsciente o a Makua, que es eh, eh, la visión de Ho'oponopono, como decía, que se conecta con lo superior e intermediario entre la mente, entre estas mentes descritas y la mente divina o la inteligencia divina o el vacío total que lo rodea todo, a ese vacío que le podemos llamar energías sutiles, superiores, espacio infinito, espacio punto cero, según la ciencia, que es esta. Muy bien, o sea que un ser humano de alguna manera está conectado con este espacio infinito, con esa inteligencia divina según Ho'oponopono. Volvemos. Entonces, los tres yoes son mentes desde el Ho'oponopono. Una mente superconsciente o supraconsciente, Aumakua, un yo, o yo superior, una mente consciente, Wane, o yo medio, y una mente subconsciente, un Ipili, o yo básico. Esto no es necesario, por supuesto, que aprendan estos términos, sino esto es ejemplo, nada más de cómo ve Ho'oponopono a esto que, como dijimos antes, es una ancestral técnica que usaban los pueblos de Hawái. Y el doctor Len desarrolla toma todo este conocimiento y lo desarrolla. Muy bien, el doctor Len es un psicólogo muy famoso. Muy bien, entonces tenemos estas mentes. Dice, por encima del yo superior tenemos la fuente divina.
o inteligencia divina, que es el campo punto cero. Al nacer, este es el que hablábamos siempre del Big Bang individual, un niño tiene su mente casi vacía, o sea, el subconsciente está prácticamente vacío. La nada está presente, la nada que es el todo. Y por supuesto la inocencia está presente, es pura luz. Estos son los 4 componentes del Ho'oponopono, de la identidad propia. En la mente, dice, subconsciente, se almacena toda la información de todo lo acontecido en esta y otras vidas. Es un banco de memorias del pasado. Muy bien. Entonces, lo que haya en la mente será la realidad, porque la percepción de la realidad exterior depende de mis programas interiores, o sea, de todas mis vivencias y experiencias. Según eso, podré ver la realidad exterior. Muy bien, volvemos a este gráfico que ya lo mostramos, que me parece interesante para hacer los últimos escalones de esta clase. Entonces, es de cómo los últimos escalones es de cómo podemos entrar acá a este nivel del subconsciente y trabajar para limpiar estas cosas que nos están condicionando la perfecta visión del mundo exterior y del mundo interior. Entonces, fíjense, acá está esto que le llamamos consciente, que es un 5%, o sea, una pequeña cantidad, y acá está el 95% que le podemos llamar subconsciente o englobar en general el inconsciente. Muy bien, acá están todas las memorias acumuladas, creencias, programas, vivencias, emociones, experiencia de vida, traumas, todo lo que las experiencias de los primeros años de vida, las adquiridas durante el embarazo y el parto, de la concepción, las memorias familiares, etc. Todo eso se acumula acá. Y además, fíjense en ustedes qué interesante es este gráfico, que ya lo hablamos, que según Carl Jung, hay un inconsciente colectivo que también nos conecta con todo y de alguna manera también, entonces, está influyendo sobre también nuestra interioridad. Muy bien. Carl Jung decía además, recuerdo, es que si un árbol quiere llegar al cielo, sus raíces deben llegar hacia el mismo infierno o pasar por el infierno. En realidad el infierno es esto. Acá están los traumas, acá están las experiencias dolorosas, acá están las emociones acumuladas, acá está. Entonces, para poder sanar, no tenés otra alternativa que entrar acá y trabajar con esto. Muy bien, ¿qué hace un psicólogo? Es ayudarte a entrar acá e ir sacando cosas hacia la conciencia. ¿Qué hacen las terapias alternativas relacionadas con este tema? De alguna manera, ayudarte a entrar acá y sacar a la luz y sanar. Tomar conciencia y sanar. De tal manera que este subconsciente lleno de cosas se vaya limpiando y vayan pasando a ser consciente. Esto vaya creciendo, el área consciente, que no sea un 5%, sino que crezca, y esto en vez de ser un 95%, comience a disminuir. Es lo que hicieron los grandes maestros. Se limpiaron de todo esto y quedó sola la luz, conectado con el universo entero, con el vacío infinito, con el espacio punto cero, con la nada. Y se iluminaron. Fíjate, para ir preparando con mayor profundidad lo que vamos a abordar en un ratito, es
En nuestra mente está el sistema de creencias. Entonces, lo que sabemos que creemos, o sea, lo que sabes que cree, es un pequeño porcentaje que está en el área del consciente. Y una gran cantidad de cosas y de creencias, ¿no es cierto?, no sabemos que existen, están en el área del subconsciente. Lo que no sabes que crees. Tus creencias conscientes, entonces, son estas. Entonces, entramos ya en tema. Entre otras técnicas, la meditación nos lleva más allá de la mente analítica, o sea que la meditación te ayuda a entrar a este nivel del subconsciente. Te ayuda a entrar a este lugar o a este espacio, ¿no es cierto?, donde están los hábitos, conductas, creencias, traumas, etc. Entonces la mente consciente es la lógica y el razonamiento que ya ustedes lo saben y lo vieron muchísimas veces. Entonces, uno de los principales objetivos de la meditación es ir más allá de la mente consciente y entrar a la subconsciente para cambiar los hábitos, las conductas, las creencias, las reacciones emocionales y las actitudes autodestructivas y ser consciente de los estados inconscientes del ser. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este porcentaje que está de todas estas cuestiones descritas anteriormente, en el subconsciente, vaya disminuyendo, o sea, vayamos neutralizando, sacando y limpiando, tomando conciencia de todo lo que hay acá, y este consciente entonces va creciendo y el subconsciente va decreciendo. De tal manera que si logramos limpiar una gran proporción de lo que hay en la mente subconsciente, podemos tener una visión más perfecta del mundo que nos rodea, visible, y del mundo que nos rodea, invisible. Muy bien, estas son las ondas cerebrales. Esto se puede medir, por supuesto, con un electroencefalógrafo. Se miden perfectamente. Pido al médico una orden para hacer un electroencefalograma y te lo hace y va a salir este gráfico. Estos gráficos de estos niveles de ondas que existen en un ser humano, de ondas cerebrales. Y acá tenemos, estas ondas están en estado de vigilia, que es la onda de vibración beta. Esta onda tiene una determinada frecuencia. Fíjate este espacio que hay entre el 0 y el 0,2, la cantidad de ondas frecuencias que se manifiestan en el estado de vigilia, en el estado despierto, en el estado de actividad. Ahora, si nos relajamos un poco, tenemos las ondas alfa que se producen en el cerebro, en donde ya vemos ondas más suavizadas. Fíjense que el mismo espacio entre 0 y 2, la cantidad de ondas que hay, que ya son mucho menos ondas que esta. O sea, acá está en plena actividad y acá ya la mente está relajada. Por supuesto que acá tenemos las ondas Z, que son mucho más relajadas, y ondas de sueño profundo. Muy bien. Esto es muy importante considerar, porque en los estados de meditación lo que se procura es llegar a este estado alfa que nos abre la puerta para el subconsciente.
Por eso en todo proceso de meditación debe haber antes un proceso de relajación. Fíjense en esto. Dice, evolución de las ondas cerebrales de un ser humano. Cuando un niño nace y hasta los 2 años, tiene estas ondas cerebrales. Hacia viven en estado profundo en el subconsciente. Las ondas, fíjense, estas ondas deltas de 4 o 5 ciclos por segundo, de 0 a 2 años. Luego encontramos otras ondas de 2 a 6, que ya tenemos estos ciclos Z, luego tenemos las ondas alfa, a medida que crece, encontramos las ondas alfa de 6 a 12 años, estas son ondas más profundas, ¿no es cierto? Más suaves, más prolongadas, o sea, menos vibraciones por segundo. A medida que vamos tomando conciencia y a medida que va desarrollando el cerebro, va aumentando la frecuencia de sus ondas. Entonces tenemos las ondas alfa de 8 a 13 ciclos por segundo. Luego tenemos las ondas betas bajas, que son estas, que se dan entre los 12 años más o menos. Ondas betas bajas, ondas betas altas, ondas betas medias y ondas betas altas que ya están por arriba de los 13. Esto es ya casi que una mente adulta. Muy bien, todos estos estados los tenemos de vibraciones de onda. Ondas deltas en la infancia, que son estas, blanco conectado con el espacio infinito, de una gran, pero una ondas beta de la adultez, ondas alfa a las ondas. Se observa la diferencia entre las 3 variedades de ondas beta. La alta es la doble que la media. Fíjense, entonces, esta es cuando ya tenemos en adultez. Muy bien. Acá tenemos las ondas de actividad, de vigilia, las ondas que están, que nos permiten entrar al subconsciente y lograr esta onda alfa, que es en estado de relajación, es lo que nos permite pasar del estado consciente al subconsciente. Nos abre la puerta, es el puente de entrada a este nivel y es la que nos permite al entrar trabajar con este nivel. Entonces, acá pueden ver, el diagrama muestra cómo las funciones de las ondas cerebrales nos hacen pasar de un estado de actividad más alto y rápido, que es las ondas beta, al más bajo y lenta, que es la delta. Ten en cuenta que las ondas alfa tienden un puente entre la mente consciente y la mente subconsciente. Cuanto más bajas, lentas sean las ondas cerebrales, más te encuentras en el subconsciente. Y cuanto más altas y rápidas sean, más te encuentras en la mente consciente. Entonces, muy bien, ¿cómo podemos hacer entonces para si estamos en este estado de vigilia, podamos entrar acá, es a través de estados de relajación que produzcan ondas altas y esto, ondas alfa, perdón, y esto nos lleva hacia el subconsciente y según el estado de relajación serán la frecuencia de las ondas. Z,
y delta, y la profundidad con que entro a este nivel. Muy bien. Entonces, voy a mostrar el gráfico y después vuelvo al texto. Acá vuelvo a lo que es Ho'oponopono, por la practicidad de poder entender cómo funciona la mente. Dice, en este esquema puede observarse a la izquierda el estado vacuo, acá, el estado vacuo de inspiración, y a la derecha el estado de recuerdo o memorias activas, influenciando la actividad de la memoria consciente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, acá tenemos un estado de vacío. ¿Y quién o qué impulsa el comportamiento, la manera de ver el mundo? Ese vacío. Este vacío es el que logró Cristo. Este vacío es el que tenía Buda. Este vacío es el que tenía Lao Tse, el que crea digamos, el taoísmo. Este vacío es la que tenían los grandes maestros. ¿Por qué? Porque sacaron absolutamente toda programación adentro, todos sistemas de creencias. ¿Y con quién se conectó? Con el todo. ¿Quién inspira a ese ser? El todo. Por eso le llaman en Ho'oponopono estado de inspiración. Queremos ser inspirados por eso, algo que hay más allá, tenemos que limpiar nuestra mente. Acá está en la otra forma. Entonces recuerden, acá tenemos mente subconsciente, mente consciente y las otras mentes. Entonces, acá tenemos un estado de recuerdo repetitivo. Acá están las memorias. Esa M significa memoria. Las memorias tienen energía y están pulsando. Pulsan, presionan para salir al subconsciente y están influenciando permanentemente al subconsciente. Al consciente, de tal manera que el consciente, cuando ve algo en el mundo externo, o recuerda, ve algo en el mundo externo que está relacionado con esta memoria pulsa y hacia afuera, y ese ser reacciona de la forma en que reaccionó en el momento que recibió esta memoria, que esta memoria puede ser un trauma, un acontecimiento especial, positivo o negativo, cualquiera sea. Entonces, los órganos sentidos reciben los estímulos de afuera y llevan esos estímulos hacia el mundo interior y relaciona el mundo interior del subconsciente, relaciona con sus memorias establecidas acá y condiciona la reacción de ese ser a través de esta memoria. Muy bien, el comportamiento o actitud o reacción. Muy bien, entonces, ¿quién manda acá? Es las memorias que están alojadas acá, que son las que te hacen ver el mundo y comportarte en función de lo que hemos recibido. Volvemos ahora al texto. Entonces, los seres humanos actúan de dos formas. O bien obra de acuerdo a los recuerdos y memorias acumulados en el subconsciente o por la inspiración divina. Llamémoslo divina, llamémosle del vacío, del espacio absoluto, como queramos llamarlo. Entonces, estas son las dos formas que pueden actuar sobre el subconsciente en un momento determinado. Por ello, al transmutar un recuerdo o una memoria
dolorosa, la energía contenida en él se encuentra encuentra una nueva forma. La energía contenida en él, o sea, en el subconsciente, y en esa memoria, encuentra una nueva forma, dando lugar al vacío, a lo vacuo. En Ho'oponopono, este vacío es el punto de partida. Este espacio vacío, este vacío en Ho'oponopono se denomina estado vacuo, estado cero. El estado de vacío es el que antecede a una inspiración procedente de la fuente divina sobre la mente subconsciente. Muy bien, espero que podamos haber comprendido esto, porque es muy bonito desde el punto de vista de cómo funciona. Después cada uno hace los ajustes en función de sus experiencias y sus conocimientos a esta información. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo, desde el punto de vista del Ho'oponopono, pueden entrar al subconsciente y limpiar eso. Las memorias dolorosas. Entonces, dice, limpieza o transmutación de las memorias del subconsciente. A continuación, intentaremos explicar cómo es la transmutación para llegar a la inspiración, o sea, la inspiración se da en el estado vacío o cuando está casi vacío o cuando no está casi comprimido, de memoria, el subconsciente. Dice, la mente consciente, Uane, se dirige hacia la mente subconsciente. O sea, yo tomo conciencia, tengo esta deficiencia, tengo este problema, me siento mal, ¿qué está pasando? Entonces la mente consciente se dirige a la subconsciente, que se llama Unipili, despertando así los recuerdos que desean ser transmutados. Quiero cambiar esto, porque este comportamiento es muy malo el que tengo, o lo que estoy sintiendo no creo que sea bueno, o no es correcto, o debo cambiarlo porque no me siento bien. De la mente, entonces, subconsciente, Unipili, el recuerdo, o sea, la memoria que vimos hace rato, se dirige a la mente superconsciente, la que está arriba del consciente, a Aumakua, que estudia o recibe esa petición en busca de una solución, y una vez que ya está unida a la mente divina y se encuentra en perfecta sintonía con ella, la mente divina recibe la información de la mente superconsciente y devuelve la respuesta ya transmutada a la mente superconsciente, la cual traslada a la mente consciente, y así, entonces, es como se logra la respuesta y solución, que al llegar a la mente subconsciente neutraliza los recuerdos, o sea, las memorias, los que pasan a integrar el vacío, el espacio vacuo, debido a que la energía de esa memoria ha sido transmutada por la fuerza divina. En el diagrama que sigue se ve la neutralización del recuerdo, N, que es la neutralización, y el vacío. Vamos a ver eso entonces. Ahora lo hacemos más correcto. Pareciera muy abstracto, pero ahora mostramos la laminita para hacerlo más concreto. Acá utilicemos el hemisferio derecho, por favor. Entonces, mira, acá está la mente en el subconsciente,
en la mente subconsciente está la memoria. Esta memoria es la que queremos transmutar. Decimos, este recuerdo, esta situación me produce mucho dolor, me produce mucha angustia, me produce determinados comportamientos, etc. Entonces, la mente consciente dice, deseo transmutar esto, cambiar. Entonces, muy bien, una vez que hago esto, ya todo este proceso es como que, no es que yo lo busco, se da naturalmente. La memoria se comunica, cuando yo digo quiero honestamente cambiar, se comunica con la mente superconsciente, que es parte de nuestra mente, y luego esto, como está conectada con la mente divina, va a la mente divina. Muy bien, este proceso de ascensión del tema, entonces del pedido, va hacia la mente divina. Veamos la otra lámina. Muy bien, la fuente divina, ¿no es cierto? La fuente divina, entonces, toma esto y contesta. Esto no es que sea programado, nosotros solo queremos cambiar genuinamente esto y todo ocurre naturalmente. Entonces, la mente superconsciente lo que hace es contestar y una vez que contesta va a la mente consciente y de la mente consciente pasa acá. Acá está la memoria. Toda esta energía divina entra en nosotros, está conectado, en realidad está conectado todo, la mente divina actúa sobre la memoria a través de la mente consciente, esa memoria es neutralizada y una vez neutralizada esto y transmutada se produce el vacío, ya no está él, se produce un vacío. Y así se va vaciando según Ho'oponopono, se va vaciando nuestro subconsciente. Para que ustedes puedan, digamos, comprender, para los que no conocen, pero para los que saben o conocen esta disciplina, puedan comprender, el doctor Len desarrolló esta técnica se hizo muy famosa durante mucho tiempo y es actual también, porque se sigue aplicando. El doctor Len fue un famoso psicólogo australiano, de Hawái, perdón, de Hawái, y se conectó con con varios psicólogos de Estados Unidos que son los que logran expandirla para Occidente a la técnica. Muy bien. Lograr este vacío, vuelvo un poquito, lograr este vacío nos lleva a que las memorias que estaban actuando en nosotros y que nos producían una mente muy activa, revuelta, cuando tenemos la mente inquieta, revuelta, como decía, como un caballo loco, o como dicen los orientales, como un toro salvaje, nuestra mente está llena de pensamientos, cuando hay muchas memorias acá, y estamos como que relacionados con el pasado o con lo que va a pasar al futuro, y no estamos viviendo el momento presente. Cuando logramos ir sacando estas memorias de nuestro subconsciente, va tranquilizándose nuestra mente, se va aquietando nuestra mente y entonces vienen los estados de inspiración, que son como, digamos, puedo resolver adecuadamente determinados problemas que antes no los podía resolver. Se despierta lo que podríamos llamar la intuición y comienzo a percibir de otra manera el mundo, a entenderlo, a comprenderlo
y a fluir en el mundo adecuadamente en función de lo que también el mundo me presenta. Entonces hay una interacción muy fuerte, pero yo fluyendo en el mundo en un estado de presencia y en un estado de bienestar y en un estado de salud, en un estado de felicidad, que es la que vivieron todos los maestros. Muy bien, esa es una técnica que acabamos de pronunciar, por supuesto, de enunciar o de contarle. Por supuesto que esta técnica es más compleja y estoy dando las bases, porque para que esta técnica se ejecute, y les pido que ustedes profundicen, se pronuncia determinadas palabras o la mente consciente tiene que hacer determinadas cosas. Muy bien, que eso se los dejo a ustedes para que investiguen. Pero son palabras muy sencillas y el método es muy sencillo. La otra forma de limpieza del interior nuestra es la técnica de meditación vipassana. Y les leo y después explico. Entonces, todos los seres humanos estamos condicionados para creer que el mundo real está fuera, que la única forma de vivir la vida es mantenernos en contacto con la realidad exterior, buscando estímulos físicos y mentales, fuera de nosotros. Pero lo cierto es que el universo existe para cada uno. Tan solo cuando lo experimentamos con el cuerpo o con la mente. No está en ninguna parte. Está siempre en el aquí y el ahora. Y la exploración de nuestro aquí y ahora es la única forma en la que podemos explorar el mundo. Porque a menos que exploremos el mundo íntimo, nunca podremos conocer la realidad. Tan solo conoceremos nuestras opiniones sobre ella, nuestra concepción intelectual de ellas. Continuamos. Si nos observamos a nosotros mismos, podremos llegar a conocer la realidad directamente y podremos aprender a manejarla de una forma positiva y creativa. Un método para explorar dicho mundo interno es la meditación vipassana. Es una forma práctica de examinar la realidad del propio cuerpo y de la propia mente para descubrir y resolver cualquier problema allí enterrado, para desarrollar el potencial infrautilizado y canalizarlo en provecho propio y ajeno. Vipassana significa visión cabal. En el antiguo lenguaje Pali de la India, constituye la esencia de la enseñanza del Buda, la experimentación real de las verdades de las que él habló. El mismo Buda alcanzó ese conocimiento a través de la práctica de esta meditación. O sea que Buda pudo alcanzar lo que le llamábamos hace rato en Ho'oponopono, la inspiración de la fuente a través de limpiarse de todas las memorias que estaban adentro, a través de esta meditación vipassana. Esta meditación
la practiqué muchas veces. Esta meditación está disponible en Occidente y acá en Argentina. En Capilla del Monte hay un centro de meditación vipassana, en Buenos Aires y en otros lugares que te enseñan cómo limpiar tu interior, tus memorias dolorosas. Esta meditación vipassana es extraordinaria. Cristo, de otra forma, hizo lo mismo. Son maestros que no tenían programación ni sistemas de creencias interiormente. El Buda no creó el budismo. El Cristo no creó el cristianismo, después fue una interpretación y se le dio los aspectos formales. Lo que Cristo enseñaba es la inspiración que traía de la fuente. Lo que Buda enseñó es la inspiración que traía de la fuente. Eran iluminados. Fíjense en que Cristo, todos sabemos la vida de Cristo, cuando fue condenado, no fue interpretado en ese momento y fue condenado, fue castigado. Jamás pudo decir una palabra de odio. Jamás tuvo rencor. La única palabra que salía de él era amor. Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Porque no tenía programaciones adentro de odio, de rencores, de ira, nada, solo amor, porque estaba conectado con la fuente. Acá vuelvo a traer este gráfico para terminar, de una síntesis de cómo Buda trabajó y pudo limpiarse. Limpiar sus memorias dolorosas, porque Buda, repito, lo que hizo es, salió de su palacio, era una persona muy rica, como su familia, dejó el palacio porque él sentía esa necesidad de avanzar, evolucionar, crecer. Y se fue, anduvo por muchos centros, por la selva, buscando cómo hacer para iluminarse. Le contaron técnicas y no podía, hasta que un día adquirió una técnica especial que él perfeccionó, que se llamaba Vipassana, y se sentó a meditar y dijo, hasta que no me ilumine, no me levanto más. Hasta que no limpie esto, no levanto más. Y entonces, como dice Carl Jung, para llegar al cielo, o sea, es la iluminación, tuvo que entrar al infierno, a sus memorias dolorosas, a su subconsciente. Y entró con esta técnica y pudo limpiar la mente y el cuerpo de la sensación. Muy bien, entonces, fíjense, rápidamente explico esto y terminamos. Entonces, la mente que está acá, la mente, cuando un niño nace, la mente tiene, al nacer, al producirse el Big Bang, la mente tiene abiertas las ventanas al mundo de la manifestación, a este mundo, a través de los órganos de los sentidos, de tal manera que el cuerpo recibe los estímulos y los comunica a la mente. Muy bien, y la mente analiza, percibe, relaciona esto, y acá ocurre lo que dijimos.
Entonces, cuerpo y mente están unidos, son uno y se comunican entre ellos, de tal manera que hay un flujo permanente de energía entre la mente y el cuerpo. Y según cómo esté la mente va a estar el cuerpo y según cómo esté el cuerpo estará la mente. De tal manera entonces que al ir percibiendo a través de los sentidos, al estar en contacto con el medio se produce la percepción de los estímulos. Esos estímulos externos producen sensaciones en el cuerpo. Esto es muy importante, las sensaciones. Esas sensaciones, vuelvo a repetir, son de avidez, que producen deseo y apego, porque quiere más ese bebé y va aprendiendo y va guardando en su mente todas las sensaciones que cada estímulo produce en su cuerpo y en su mente. Muy bien, por otro lado, esos estímulos se transforman en sensaciones de aversión que producen rechazo cuando a ese niño no le gustan esos estímulos que vienen de aversión, que es un rechazo, y entonces ocurre todas las emociones que transitan por el cuerpo que se van guardando en nuestra mente. El odio, la envidia, la culpa, miedo, etcétera, o la ansiedad, avaricia, etcétera. Todo está. Entonces, estas emociones, estas sensaciones y emociones, produce siempre desdicha, siempre infelicidad. A esto le llamábamos los shankaras, de tal manera que a través de esta meditación vipassana que desarrolló Buda para todo el mundo, Buda pudo entrar a la mente y al cuerpo y sacar todas estas sensaciones de avidez y de aversión y quedar en blanco. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Aplicar estas técnicas o aplicar la técnica de la meditación y de la respiración. Por supuesto que hay muchas otras técnicas. Yo estoy describiendo solo algunos. Por ejemplo, Focusing es otra técnica muy interesante que trabaja Focusing sobre las sensaciones en el cuerpo y a través de un acompañamiento de una persona idónea va ayudando que esas sensaciones vayan llegando a la mente consciente, tomemos conciencia de las sensaciones que invaden nuestro cuerpo y de alguna manera, tomando conciencia, trabajar y limpiar. ¿Qué hace un psicólogo? Lo mismo. Entonces, podemos meditar, trabajar, entrar a nuestro subconsciente e ir interpretando lo que nos está pasando. Acá terminamos esta clase. Todo este trabajo que vinimos haciendo desde la primera clase hasta esta, la quinta clase, fue para decirnos que podemos cambiar. Fue para expresar, esto es decir, que es posible cambiar. Que aquel que dice, yo soy así, y así soy, y así va a ser, y así me voy a morir, está equivocado. Pero es su concepción, y así va a ser. Pero si deseamos cambiar, hay muchas técnicas para cambiar y ya tienes, por lo menos, la llave y el conocimiento mínimo para poder decir es posible cambiar a través de esta forma. Muchas gracias. Realmente fue un placer y en esto tengo que decir lo que decía Confucio y muchos otros grandes maestros. El que más aprende es el que enseña.
Entonces, en este trabajo pretendimos que ustedes aprendan algo, pero el que más aprendió fui yo. Y por eso estoy profundamente agradecido de ustedes. Gracias, gracias, muchas gracias.